La historia de Venezuela se pone cada vez más interesante. La Unión Europea y Estados Unidos siguen presionando al presidente Nicolás Maduro con sanciones que parecen no tener fin. ¿Qué está pasando realmente en el país sudamericano? Aunque la estrategia de aislamiento internacional busca doblegar al gobierno de Caracas, lo cierto es que cada vez más parece que la resistencia venezolana se fortalece ante la adversidad. Pero, ¿será esta la jugada maestra de Maduro o solo un juego peligroso con la comunidad internacional? Descubre la verdad detrás de las nuevas sanciones que podrían cambiar el rumbo de toda la región. Te sorprenderá saber lo que está pasando. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Nicolás Maduro los lleva locos. La Unión Europea, junto a Estados Unidos, insiste en su estrategia de presionar a Venezuela con la esperanza de debilitar a su gobierno, convencidos de que las sanciones económicas destruirían la resistencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, ha demostrado ser capaz de resistir cualquier embate. Sin embargo, la historia está lejos de ser tan simple. Los pasillos de Bruselas, tan acostumbrados a la quietud de sus decisiones diplomáticas, resuenan con un griterío inusitado, como si la política de sanciones impuesta contra Venezuela se hubiera convertido en el grito ahogado de quienes no logran entender la tenacidad de aquel hombre que defiende Caracas. Los líderes de la Unión Europea, por su parte, intensificaron su discurso en contra del legado chavista, acusando a Maduro de haber fraudulentamente proclamado su victoria sin que hasta el momento la oposición haya podido proporcionar pruebas contundentes que avalen tales acusaciones. A tan solo días de la proclamación de Maduro, el bloque comunitario decidió incrementar las sanciones que ya pesaban sobre Venezuela, como si en el pasado la imposición de estas hubiera dado resultado. Un total de 15 nuevos funcionarios fueron incluidos en la lista negra de la Unión Europea, en la que se encuentran figuras de primer plano del chavismo como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el poderoso Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional y figura clave en el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos 15 nombres se suman a los más de 55 ya sancionados por la Unión Europea, que no solo enfrentan la congelación de sus activos en territorio europeo, sino también una estricta prohibición de viajar a la zona. Estas nuevas sanciones, que entrarán en vigor el 10 de enero, fecha en que Nicolás Maduro tiene prevista su toma de posesión, no son simplemente una reacción a los comicios de julio, sino un reflejo de una estrategia europea mucho más profunda: presionar al gobierno venezolano a renunciar a su cargo. Una estrategia que, por si fuera poco, está vinculada a la acusación del proceso electoral. Sin embargo, los datos de la propia Unión Europea revelan lo contrario. A pesar de las críticas, las sanciones impuestas solo parecen haber fortalecido la resiliencia de Venezuela y su capacidad para resistir el asedio económico, político y diplomático. Venezuela vivió unas elecciones presidenciales que, como tantas otras en los últimos años, estuvieron marcadas por la controversia. Nicolás Maduro, el hombre que, a pesar de los incesantes ataques externos y las más profundas crisis internas, sigue siendo un líder fuerte, proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral. No obstante, las fuerzas opositoras y sus aliados internacionales, encabezados por la Unión Europea y Estados Unidos, rápidamente declararon que los resultados no eran válidos, demandando la presentación de actas que demostraran la transparencia del proceso. Pero la negativa del gobierno venezolano a ceder ante esas presiones solo fortaleció la figura de Maduro en el escenario nacional e internacional. Por otro lado, el papel de España en esta dinámica ha sido particularmente interesante. Mientras que otros países de la Unión Europea han sido firmes en su postura de sancionar y aislar a Venezuela, España, históricamente vinculado por lazos históricos y culturales con el país sudamericano, ha adoptado una posición más matizada. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó en varias ocasiones que las sanciones impuestas por la Unión Europea son tan extensas que ya resulta difícil encontrar nuevos individuos para sancionar.
No obstante, la opción de incrementar las medidas restrictivas sigue sobre la mesa, dejando claro que España, aunque más cautelosa, no está exenta de formar parte de este endurecimiento de la política contra Venezuela. La situación no es menos complicada para los opositores que han encontrado refugio en países como España y cuya figura más prominente es Edmundo González, el candidato que, según la oposición, habría ganado las elecciones de julio. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la Unión Europea ha sido tímido, a diferencia de Estados Unidos, que ya ha señalado a González como el presidente electo y ha manifestado su disposición a apoyarlo políticamente. Italia, por su parte, ha seguido el mismo camino, mientras que otros países europeos, incluidos España y Francia, siguen siendo reacios a dar ese paso. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro sigue haciendo oídos sordos a las sanciones y manteniendo una postura firme frente a los intentos de desestabilización externa. La estrategia del presidente venezolano ha sido clara: apelar a la unidad del pueblo y a la resiliencia de una nación que ha sido sometida a una batalla económica sin precedentes. Las sanciones de la Unión Europea y los Estados Unidos, que han afectado gravemente a sectores clave de la economía venezolana como el petróleo, la alimentación y la medicina, no solo no han logrado derribar el gobierno, sino que paradójicamente han servido para fortalecerlo. La narrativa del bloqueo imperialista ha calado profundamente entre muchos venezolanos que, a pesar de la crisis económica y social, ven en el gobierno de Maduro un símbolo de resistencia ante lo que consideran una agresión externa. Para los analistas internacionales, la situación en Venezuela es un reflejo claro de la nueva dinámica de poder global en la que Estados Unidos y Europa parecen perder su hegemonía frente a una multipolaridad que ha favorecido a países como Rusia y China, dispuestos a ofrecer a Venezuela no solo apoyo político, sino también acuerdos comerciales en áreas clave. De hecho, el gobierno venezolano ha reforzado sus relaciones con estos países y el comercio con China, especialmente en el sector energético, ha crecido significativamente en los últimos años, en parte como respuesta a la caída de las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos. Es en este contexto que las sanciones europeas, lejos de debilitar a Venezuela, han contribuido a la consolidación del gobierno de Nicolás Maduro, pero también han fortalecido la unidad del pueblo venezolano en su lucha por la soberanía y la autodeterminación. La narrativa del enemigo común ha unido a sectores que en circunstancias normales podrían haber estado enfrentados entre sí. Los que critican al gobierno de Maduro por sus políticas internas se han visto obligados a tomar una postura más firme en defensa de la soberanía nacional, al darse cuenta de que ante la agresión externa, la unidad nacional se vuelve un principio fundamental. Y así, mientras la Unión Europea continúa apostando por la estrategia del aislamiento y la presión económica, Venezuela sigue resistiendo, reconfigurando su economía y su política en función de su propio contexto y sus propios intereses. Venezuela es una sociedad que, por más que le duelan las sanciones y la crisis, sigue adelante con un espíritu indomable. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.